even if you say goodbye, you'll never go away. You are the rainbow in my sky, my colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine in the day, the only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high, keep my feet close to the ground. Después de esta visita que acabo de hacer a la Universidad de Ben Gurión, la Universidad del Negev, estoy asombrado, estoy emocionado, conmovido y absolutamente esperanzado en el futuro de Israel. La educación de calidad, la educación de investigación aquí en la Universidad de Ben Gurión es realmente apasionante, con la velocidad, con la contundencia y con la rigurosidad que van avanzando para tener un objetivo común, que es el crecimiento de un país, el desarrollo de un país y el bienestar no solo de ese país, sino de toda la humanidad. Estamos hablando de una universidad que tiene alrededor de 20.000 estudiantes, que está ubicada en la puerta del desierto, en la puerta del Negev. Es el sueño de Ben Gurión convertido en educación, convertido en tecnología y en edificios. No es fácil conquistar el desierto con vegetación, con inteligencia, con educación, con agua y con una innovación que de todas partes del mundo vienen a ver de qué manera lo van haciendo. De verdad que ha sido una experiencia tremenda, y a todos aquellos que aman la investigación científica, la ciencia dura y también, por supuesto, el estudio de las ciencias blandas, del periodismo, por supuesto, de la sociología, de la política. Este es un lugar extraordinario y de excelencia absoluta. El clima que se vive aquí es realmente maravilloso. Tengo un amigo en Argentina que dice: hay mil formas de ser judíos, pero ni una forma de no serlo. Y aquí se puede ver, aquellos más o menos religiosos, aquellos más o menos laicos, aquellos más de derecha o más de izquierda, están unidos por un objetivo que es la educación, el desarrollo y el crecimiento de esta parte. Así que no tengo más palabras que agradecimiento absoluto a Nava, a Alejandro, a Dani, que han posibilitado esta visita que para mí ha sido conmovedora, que ha quedado grabada en mi corazón y que por supuesto no olvidaré jamás. Am Israel Chai. Buenas tardes a todos. La verdad, Alfredo Leuco no podía venir hoy. Lamentablemente yo tenía que acompañar a Leuco, pero yo llegué hasta París y no pude llegar a Israel por los misiles que los yemenitas mandaron al aeropuerto de Ben Gurión. Quedé 4 días en París y no podía llegar a Israel y tenía que volver acá. Pero estoy muy contenta que estoy con todos ustedes, ver gente. Estoy emocionada, sinceramente, porque estoy mirando la gente. Hay acá caras nuevas, gente nueva que vinieron a apoyarnos, vinieron a escuchar de qué estamos hablando, qué es esta Universidad de Ben Gurión en el Negev y la frontera de Gaza, que los estudiantes de nosotros van a la guerra y vuelven y tienen que seguir estudiando. Así que yo estoy agradecida a todos ustedes que nos acompañan. Y quería aclarar algo. Nosotros pedimos a la gente una contribución, pero le quiero decir algo. Ustedes saben que esta contribución, le aclaro un poco, porque hay mucha gente, dicen en la comunidad, que hay varios gente que trabajan para salud mental, para salud mental de la gente que salen de la guerra, de los chicos y todo. Pero ustedes tienen que entender que la Universidad de Beersheba no puede abarcar a todo el país. Entonces, en cada zona hay gente que trabaja. Nosotros trabajamos en la zona de
Beersheba. Hay otra gente que trabaja en el centro y hay gente que trabaja en la Galilea, porque tienen que trabajar todo para un proyecto de salud mental que lamentablemente la estadística que estamos viendo, la gente está muy mal, los chicos están muy mal, las mujeres que pierden el marido o el chico que pierde a su papá y su mamá, el soldado que vuelve sin la pierna, que tiene que recuperarse, el estudiante que no puede seguir estudiar. Entonces todo esto se trata del proyecto Salud Mental, que es un proyecto de DUE. Le cuento un poquitito para que cuando la gente vinieron acá me di cuenta que no todo sabe. Tenemos un pabellón muy grande que se hizo en la Universidad de Ben Gurión con los especialistas más grandes que hay, psicólogos de todo que pueden ocupar de la salud mental y del pánico de los chicos que lloran, que no quieren ir al colegio, que cada rato escuchan una sirena y todo. Bien, después me van a ver de vuelta. Hoy tenemos una mesa que es de lujo, la verdad que sí. Tenemos a Pilar Aola, gracias por estar con nosotros, gracias, tenemos un aplauso. Perdóname, Pilar, ¿puedo acordar algo cuando yo te conocí a vos? Sí, hace mucho. Hace muchos años, y yo cuando ella la conocí, yo me entusiasmé mucho y la llevé a un congreso mundial, y en esa época yo trabajaba como presidenta de la división femenina mundial y te llevé a un congreso, ¿te acordás? Bien, así que es un honor para nosotros y quiero agradecer mucho acá a Ariel Cohen-Saban, que nos dio la oportunidad de tener a Pilar Aola. Gracias, Ariel, muy amable. Bien. Y tenemos acá a Juan Manuel Olima, que nos conocimos hace poco, pero no sé qué pasó, que me encariñé muchísimo. Le digo la verdad, perdóname la señora perdóneme, pero le dimos el honor de estar con nosotros en el premio de Ben Gurión y te consideramos una persona que nos apoyas y me encanta que vos siempre me decís de Ariel, es mi hermano, así que yo quiero ser tu hermana también, si puedo. ¿Okay? Bienvenida, no tengo hermanos, así que tengo que... Dale. Tengo acá a Martín Bomer. Ven a Martín Bomer. Tengo historia muy grande con Martín Bomer. Lo veo a él acá, me aceptó venir. Él es un académico de nosotros, de la Universidad de Ben Gurión, y tenemos acá varios académicos, al doctor Sapsaed, al Guillermo Mizrahi. Sí, disculpen si estoy un poco emocionada. Estoy muy orgulloso que están con nosotros y está Martín. Pero con Martín tengo otra relación. Me emociono un poco, pero estoy contenta de verlo con nosotros. Martín era el amigo de mi hijo. Estudió en el colegio Avellaneda con mi hijo. Y él estaba en mi casa, venía a mi casa, estudiaban juntos y estaba muy cerca de nosotros. Así que, Martín, te agradezco mucho que aceptaste para venir. Gracias, muy amable. Y vamos a... Después, más tarde, tenemos el doctor Moti Ben-Zakar, que va a venir a la pantalla, que él está en Israel y que él es muy conocido en la trauma, en todos los problemas de salud mental, y él va a estar con nosotros y va a contarnos. Vamos a empezar con la charla. Acá está. Bienvenido, Moti. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Yo sé que en Israel es muy tarde, pero te sacrificaste por la causa, porque te necesitamos. Vos sos una persona que entendés. Ok, te agradezco mucho, muy amable. Estamos con los disertantes. Buenas noches. Bueno, como dijo Nava, para mí es un honor estar aquí. Y es como siempre, un momento muy emotivo. Y el tema, como a todos los que supongo que estamos acá, nos atraviesa porque el tema del terrorismo atravesó nuestras vidas desde muy pequeños. En mi primaria era relativamente seguido las veces que mi madre me iba a buscar al colegio por algún atentado o alguna bomba de terrorismo desde la sociedad civil. Pero toda nuestra
educación secundaria, cuando lo conocí en el Avellaneda, fue durante nuestro periodo más oscuro de terrorismo de Estado. Y luego, ya egresado de la facultad, fuimos todos víctimas de terrorismo internacional. Así que si hay alguna generación argentina que tiene alguna relación con el impacto del terrorismo, es seguramente las nuestras. Yo creo que muchas de las cosas que nosotros como argentinos hicimos en reacción al terrorismo son de las mejores cosas que Argentina le puede mostrar al mundo. Desde los juicios a los comandantes y a los jefes de las fuerzas de las organizaciones armadas, hasta la recuperación de la democracia que todavía hoy sostenemos. Así que con esas palabras de recuerdo y de agradecimiento, quiero presentar a los ponentes de hoy. La primera es Pilar Rahola, todos la conocen, es escritora, es académica, es catalana, es reconocida analista política, también es novelista, periodista, participa activamente en los medios y es una gran luchadora por los derechos humanos. Fue diputada por Barcelona entre el 93 y el 2000, y en el 2013, en su honor, se plantaron 2.500 árboles en el desierto del Negev. El doctor Juan Manuel Olimespel actualmente es el titular de la Secretaría de Coordinación Institucional de la Procuración General de la Nación y titular de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo. Es responsable en esa función del diseño de una estrategia integral para la prevención del terrorismo internacional para el Ministerio Público Fiscal de la Nación y ha recibido múltiples reconocimientos internacionales por su trabajo en esta materia. Desde Israel, como ven, tenemos al doctor Moti Ben Yakar, que es profesor... Gracias. Que es profesor emérito, doctor en psiquiatría, psicoanalista, autor de numerosos libros sobre lo disruptivo, catástrofes, guerras, terrorismo y sus efectos en la sociedad y en el individuo. Participó en 5 guerras como reservista, organizó la asistencia a los damnificados en la Guerra del Golfo, el atentado en la AMIA, y desarrolló una diplomatura de alcance internacional sobre esta temática. Es uno de los 11 fundadores de la División de Salud Mental del Ejército de Israel, fundador y director del Centro Internacional de Asistencia en Situaciones Disruptivas, Guerras, Terrorismos, Desastres Naturales, y la sede central está en la Universidad de Salvador y en la Universidad de Buenos Aires. Nada menos tenemos estas 3 personas. Así que disfrútenlos. Yo ahora le paso la palabra a Pilar. Bueno, buenas tardes a todos o buenas noches. El tema es el terrorismo, entiendo, ¿no? Y lo planteabais más en términos del terrorismo en Israel, el terrorismo en Europa. Yo creo que el tema es global. Y quizá empezaré con una frase que es un poco provocativa. El terrorismo está de moda. Me dirán, quizá no tanto como cuando el Estado Islámico masacraba en todas partes o las épocas más duras de Al-Qaeda. Quizá estamos en un momento más bajo. No, es un terrorismo soft, pero está de moda. Para mí es terrorismo una pancarta que pone genocida en el PSG, en el partido de fútbol, financiado por un Estado que financia el terrorismo en todas partes y a nadie le rompe nada eso. Es decir, de golpe tienes en el fútbol, que es algo tan popular, tan fácil de entrar, donde los mensajes llegan directos al estómago porque no pasan por aquí, de golpe tú ves cómo se normaliza que un Estado que ha financiado a Al-Qaeda, que ha financiado el Estado Islámico, que financia intensamente a Hamas, Yihad Islamí, etcétera, etcétera, y que compra un equipo de fútbol, se permite el lujo de decirle a un Estado democrático que ha sufrido algo tan brutal como un pogrom en pleno siglo XXI, que es genocida. Y no veo ni intelectuales, ni periodistas, ni nadie que se le rompa algo en la cabeza y dice, ¿en qué mundo estamos? Las universidades
que hemos vivido, los campus que hemos vivido donde se blanqueaba tanto el terrorismo que había incluso algunos que consideraban que Hamás era prácticamente una organización heroica. Eso es terrorismo. El primer problema que hay que poner sobre la mesa no es que las grandes organizaciones terroristas y sus franquicias no estén activas, que ahora lo comentaré y os daré algunos datos, sino que la popularización, el blanqueamiento, la minimización de lo que significa el fenómeno ideológico del terrorismo se ha convertido hoy por hoy en un auténtico lema popular. Y te encuentras gente joven, gente de las universidades, manifestaciones, movimientos LGTB, movimientos feministas, que de golpe te están blanqueando la locura que significa, por ejemplo, el terrorismo de Hamás. Y otras, en nombre de saber qué causa. Yo vine hace unos meses aquí, llegué aquí en febrero, y venía de una cena en mi casa en Barcelona con unos amigos, todos ellos de nivel universitario, gente leída, 4 libros habrán leído, tenían sus títulos universitarios, y ustedes les habrá pasado quizá, cuando no están en ambiente judío, que sale el tema de Israel y el 7 de octubre y se va la porra, digamos, la cena. En Barcelona nos pasa mucho porque el clima ya está muy mal. Salió el tema y de golpe yo empecé a hablar del horror del 7 de octubre, hacía unos meses, de lo que había significado después, de lo que significaba Hamás, Aparte de lo mal que fue la cena finalmente, tenía delante un catedrático de químicas que me dijo, porque yo dije, bueno, es que esto es terrible lo que ha hecho esta gente, y me dijo, ¿y qué quieres que hicieran los pobres con lo que les pasa con los israelíes? Yo tenía delante a alguien que se ha formado en democracia, que es catedrático de universidad, que trabaja en la universidad, y que consideraba normal violar niños, ahogarlos, violar niñas, secuestrar a 300 personas porque pobrecitos palestinos. Eso es la popularización del terrorismo. El terrorismo depende, si mata Al-Qaeda está claro, o mata Estado Islámico, pero si mata Hamás, pobrecitos. Sin conocer el contexto, sin conocer toda la historia que hay detrás, etc. Por tanto, quédense con esta idea que no es nada simpática de decir, y menos en un lugar como este. Está de moda como lema, como concepto. Se ha banalizado tanto su maldad, porque hablamos de una ideología del mal. El fenómeno ideológico, que es el fenómeno salafista en realidad, el fenómeno ideológico que ha alimentado todas las organizaciones del mundo, terroristas del mundo, son ideologías directamente vinculadas al concepto del mal y al concepto de la muerte. Es un viva la muerte permanente, es una muerte a la inteligencia y es un viva la muerte. Y sin embargo, gente leída, gente educada en valores occidentales y en valores democráticos, banaliza hasta el punto de considerar que, bueno, sí, el 7 de octubre, sí, a lo mejor lo habéis exagerado, a lo mejor lo habéis inventado, pero pobres palestinos, ¿no? Sin olvidar, por otro lado, sin recordar nunca que el gran drama de los palestinos es justamente las organizaciones que los masacran, los secuestran y los utilizan, ¿no? Y los envían a la muerte en un ciclo permanente de violencia. Pero más allá de esta idea general, que creo que es importante, porque el terrorismo no solo es poner una bomba, es educar en la idea, es educar en el concepto de que la violencia sirve, y una violencia brutal contra familias enteras que están durmiendo en un kibutz o con chicos jóvenes que están cantando. También es terrorismo odiar a una cantante, a una Yuval Rafael, cuando se va a cantar una canción. Ella, que es una superviviente, que estuvo horas debajo de cadáveres para no morir. Y yo vi en el periódico donde durante 14 años estuve escribiendo cada día en La Vanguardia un dibujo donde Yuval estaba con su vestido y era la cara de la muerte. Pero evidentemente en un artículo crítico contrario a Israel y bla, bla. Ella, que había sido una superviviente del horror más absoluto. Si vamos a otro punto, que es cómo está el terrorismo real, el que está organizado, bueno, tiene un momento de propaganda extraordinario. Los países que han financiado el terrorismo, ya lo ven, compran equipos de fútbol o hacen copas del mundo. Y todos calladitos, ¿eh? Y todos calladitos. De hecho, ustedes en el Boca han tenido a Qatar aquí, ¿eh? Yo lo tuve en el Barça, o sea que estamos igual, ¿eh? No es que haga crítica, porque la autocrítica, bueno, yo de hecho luché mucho en contra de esa camiseta que manchó para siempre el Fútbol Club Barcelona, que por otro lado es un gran club y nos va muy bien, ¿eh? Eso es aparte. No, si hay alguno del Madrid, lo siento, somos mejores. El tema es que más allá de esto tenemos
algunos estados, Qatar es el más claro, y luego está el fenómeno de Irán, que es un gran constructor, una gran fábrica de creación de terrorismo, que ustedes saben perfectamente el tema en la triple frontera y en todo el eje bolivariano. Por cierto, supongo que lo explicará él, pero nos han venido cantidad de tipos de Hezbollah a Venezuela y a Nicaragua después de la caída de Siria, ¿eh? El otro día yo tuve una conversación con María Corina Machado y me lo confirmó. Yo le pregunté, digo, es cierto que está viendo que muchos de los miembros de Hezbollah, quizá de niveles bajos, no tienen por qué ser grandes dirigentes, porque los grandes dirigentes están con sus vírgenes, pero muchos parece que han venido para aquí. Pero el fenómeno global, les voy a decir el estado de la cuestión. Es decir, por un lado, en lo ideológico y en lo popular, esto se ha blanqueado, esto se ha minimizado. Respecto a la estructuración en las sociedades, en Europa el tema no parece que sea un tema de terrorismo, o en Estados Unidos, en las democracias liberales, pero esa base ideológica puede alimentar acciones de violencia, por ejemplo, la muerte de la pareja en Washington, o el otro día el loco este que tiraba cócteles Molotov en una manifestación a favor de los secuestrados en Colorado, ¿no? O lo que ha pasado a nivel de terrorismo individual en tantos lugares de Europa, porque el tipo que pincha o el tipo que toma un coche, eso es terrorismo de alto nivel, lo que ocurre es que teóricamente individual. Miren, respecto a las grandes organizaciones, especialmente las Al-Qaeda, no, pero las franquicias y sobre todo el Estado Islámico, en sus muchas derivadas tenemos instalada una base importantísima en todo el Sahel. Burkina Faso, Níger y Mali son hoy por hoy el territorio más caliente del planeta. Ya sé que no salen las noticias porque solo interesa a Israel, pero allí tenemos un problema enorme donde se ha reestructurado el Estado Islámico, además con fuertes conexiones con Boko Haram, la otra gran organización africana terrible, que además masacra permanentemente sobre todo a niñas, sobre todo a mujeres cristianas, que también es la otra cosa que no interesa nunca a nadie. Y allí tenemos una zona muy caliente que ha reforzado al Estado Islámico. Yo soy de los que creen, y por Dios me equivoque, que vamos a tener un estallido de atentados, no tardaremos demasiado otra vez en Europa o en el mundo occidental globalmente. Y allí, hoy por hoy, no sabemos exactamente el dominio que tiene esta organización, pero probablemente domina una zona de unos 4 o 5 millones de personas. Es una reproducción del califato de Mosul, pero en pleno Sahel. Esto, de alguna forma, estresa toda. Para que se hagan una idea, les explicaré algo que vean cómo conecta, y no me voy a alargar mucho, que yo me pongo y soy como Maduro, puedo estar 7 horas, sin pajaritos, eso sí, los pajaritos para la ornitología. Fíjense, ustedes recordarán que hubo un atentado en Moscú que mató un centenar de personas, el Estado Islámico. En ese caso era su franquicia de Afganistán. ¿Por qué el Estado Islámico atenta en Moscú? ¿Por qué? Qué raro, ¿verdad? Tiene una razón, porque los países del Sahel, donde el Estado Islámico se ha instalado, han sufrido o han vivido golpes de Estado soviéticos, prorrusos. Bueno, es que Putin a veces parece lo mismo, pero prorrusos. Y quienes combaten al Estado Islámico son los Wagner. De manera que tiene lógica que uno de los primeros atentados que hace fuera del Sahel sea en Moscú, porque todo está conectado, son vasos comunicantes. ¿Qué riesgos tenemos? A ver, el fenómeno terrorista islamista, que es el gran fenómeno totalitario del siglo XXI, el siglo XX se significó por 2 grandes ideologías totalitarias, que fue el nazismo y el estalinismo, que masacró Europa, la rompió completamente, aparte de la masacre que bien conocemos. El siglo XXI se identifica con el totalitarismo islámico, no con el Islam, que siempre quiero recordar es otra cosa. Las religiones, los dioses, dejémoslos en las creencias de cada cual. También es Islam las mujeres que luchan en Irán por su libertad, también es Islam Malala, también es Islam cada víctima de esta locura. Por tanto, no hablo del Islam, pero la ideología salafista que ha secuestrado la religión y ha secuestrado la idea del Islam, esa ideología sin ninguna duda está fuertemente arraigada hoy por hoy. No la hemos conseguido combatir, paramos a Al-Qaeda, paramos al Estado Islámico. Por cierto, cuando hablamos de guerras y de muertes, en solo 2 días en Mosul, los aliados demócratas
masacramos a 50.000 personas en Mosul en 2 días, los 2 últimos días de la ofensiva contra el Estado Islámico. Lo digo porque Israel no puede defenderse, no puede ir a una guerra después de una masacre, pero nosotros sí que hemos ido. Y no, los periódicos nadie decía que estuviera mal eso. Las guerras son terribles, en las guerras muere gente, ¿no? A día de hoy, cuando ya han pasado 25 años desde el siglo XXI, que es donde ha habido los grandes estallidos finales del XX, el siglo XXI del terrorismo, tenemos 3 elementos que poner sobre la mesa. Uno es una sociedad cada vez más islamizada, radicalmente islamizada en Europa sobre todo, donde se va a convertir en un problema legal y en un problema democrático a 2 pasos de mañana. De hecho, por ejemplo, todo va conectado. Uno de los países donde ha crecido más el antisemitismo en estos días es Alemania y muy especialmente Berlín. No es casual, tiene que ver con las comunidades, digamos, fundamentalmente vinculadas al islamismo más radical. Pero no solo la universidad, perdón ahora que cite otra universidad, pero leí un informe de la Universidad de Tel Aviv de hace nada 4 días, donde hablaba de los 5 países donde está creciendo más el antisemitismo. Está creciendo, puede que otros tengan más porque viene de lejos, pero que está creciendo, asústense, Argentina es uno de los 5, sorpresa. El otro es Italia, el otro es Australia, el otro es España y el otro es Alemania. Francia no, digo porque teníamos a Francia, quizá porque en Francia ya hace mucho que tenemos un problema de antisemitismo, o Chile, donde eso ya está tan estructurado, y Uruguay, el paisito tan lindo, tan pacífico. Uruguay ha subido 20 puntos el antisemitismo en el último año, 20 puntos de porcentaje. Les voy a dar un dato que es impresionante. También tiene que ver con el terrorismo, porque en la medida que aún sube el antisemitismo siempre es un termómetro de la erosión democrática de nuestras sociedades. El antisemitismo es un tema democrático, no es un tema judío. Y es un aviso, siempre es un termómetro. Y cuando tú ves que este nivel de odio, que es un odio muy puro, crece, lo que tenemos es una sociedad desestructurada, donde se banalizan los conceptos, las peores ideologías, y donde estamos como estamos. En los últimos 10 años ha crecido el antisemitismo en Estados Unidos un 893%. En los últimos 5 años un 300%. Y a día de hoy, datos del FBI, hay un acto antisemita a la hora en Estados Unidos. A la hora. De nivel bajo, de nivel medio, de nivel alto, 1 por hora. Para que se hagan ustedes una idea del nivel en el que estamos. Tenemos el tema ideológico, tenemos el tema de esta sociedad que va radicalizando posiciones en las peores. Y luego tenemos las organizaciones terroristas grandes, que es allí donde yo creo que podemos decir que podemos tener riesgo de un estallido. Al-Qaeda continúa viva y con capacidad. Estado Islámico se ha reestructurado con unas posiciones muy potentes y muy fuertes en todo, no solo el Sahel, luego tenemos el lío de Sudán, que les cuento, luego tenemos el lío de Nigeria con Boko Haram, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el Congo allí. Claro, también hay otro lío, que este no es islámico, pero que también nos va a crear un buen problema, que es el tema, en este caso, Hutus-Tutsis, otra vez, quién iba a decirlo, ¿no? Y todo eso, este fenómeno ha crecido considerablemente, y mi percepción, conociendo y haciendo tantos años que me dedico a este tema, que esto cuando crece es para finalmente matar, no crece para quedarse y hablar y cantar, es para que acaben matando. Acabo con esto. El fenómeno más preocupante del terrorismo hoy por hoy es lo que se llama el terrorismo individual, la yihad individual, porque funciona a través de redes sociales, que es el otro gran fenómeno de creación de odio que hoy por hoy no conseguimos controlar de ninguna de las maneras. Esto lo inventó un personaje, un ideólogo llamado Seth Marian, que en un momento determinado escribió un artículo muy famoso en una revista que se publicaba en el Yemen de Al-Qaeda, que se titulaba, el primer artículo se titulaba «Cómo hacer una bomba en la olla a presión de tu madre». Bueno, recordarán ustedes los hermanos chechenos en la maratón de Boston que mataron con las instrucciones de ese artículo. El tipo descubrió algo que ha sido fascinante para todo este mundo, no necesitas un grupo, no necesitas una célula, no necesitas montar una historia como toda la estructura que se ha montado en los grandes atentados, pues en Atocha o en los metros de Londres o por supuesto ya en 11. No hace falta, porque tú eres un Said, tú eres un guerrero de Dios. Y dice esta frase:
todo guerrero de Alá tiene que hacer notar, en los países, sobre todo la obsesión siempre son las democracias, tiene que hacer notar a los no creyentes, es decir, a todos nosotros, que lo odias. Si eres una mujer o eres un cobarde, la cosa va así, las mujeres no somos valientes, si eres una mujer o un cobarde, insúltalos, desprécialos, que noten tu odio. Si tienes un cuchillo, clávalo. Si tienes una pistola, dispara. Si tienes un coche, arrasa. Si tienes un Kalashnikov, haz una matanza. Es la yihad prêt-à-porter. Es la yihad de bolsillo. Y esto tiene un efecto brutal en todo lo que sería el fenómeno de las redes, que es el otro gran fenómeno de alimentación de un discurso, primero de confrontación, segundo de antisemitismo y tercero finalmente de apología del terrorismo, que no está en su autocontrolado. Te acabo con un último dato y es palabra de santo o de Pilar, santo no tanto, pero de Pilar. Ustedes dirán, ¿por qué el fenómeno de las redes se ha convertido en un fenómeno tan enormemente preocupante? Por ejemplo, que hay un discurso, un relato tan brutal contra Israel, un relato tan brutal contra las razones de Israel en su defensa y en su supervivencia, y cómo el fenómeno antisemita está cruzando arriba y abajo toda la locura en las redes sociales, que significa todos nosotros los que defendemos a Israel estamos siendo masacrados en las redes. Yo me paso el día bloqueando gente, porque oye, es bloqueo. Yo no me dedico a pelearme en redes, pero a veces también me voy porque estoy harta. Les daré este dato, que es el dato final. Los judíos son 15 millones de personas en el mundo. No son nada. Pongámosle un poco de alegría, 18, 20. En el mundo hay 8.000 millones de personas. 8.000 millones de personas. ¿Cuántos de los 8.000 millones de personas conocen a los judíos? Los 8.000 millones. No, pero la gente que vive, no sé, en las ciudades de India no conoce a los catalanes, o no conoce las tribus de no sé qué, o no conoce muchos pueblos del mundo, pero saben que los judíos existen. Es decir, los judíos están bajo el foco de 8.000 millones de personas. ¿Cuántos consideran que son sospechosos? Ya no digo malos, o sospechosos. Estos tipos son raros, complicados, no son complicados la vida, están en ese antisemitismo soft, suave. ¿La mitad del mundo? 4.000 millones. ¿Cuántos tienen redes sociales? ¿2.000 millones? ¿Entienden el fenómeno? Por tanto, ahora sí, el terrorismo está de moda, el odio antisemita está más de moda que nunca, las sociedades democráticas están siendo muy atacadas por el fenómeno ideológico islámico radical y las organizaciones tradicionales del terrorismo se están rearmando. Siento mucho decirles que no traigo buenas noticias. Gracias. Juan Manuel. Bueno, buenas noches. Difícil, ¿no? Hablar después de Pilar. Yo no sé si puedo decir que no quiero decir que no vengo a traer buenas noticias. Quiero decir que, por lo menos desde lo que se está trabajando en Argentina, traemos esfuerzos de conciencia. Yo soy un técnico, pero no voy a hablar de la definición de terrorismo ni nada por el estilo, pero sí quiero que sepan que el terrorismo es un fenómeno particular. Una cosa que le quiero agregar a Martín, uno de los grandes problemas, y no porque no haya sido cierto, de que en Argentina no nos ocupamos del terrorismo internacional o del extremismo violento o el terrorismo prêt-à-porter, fue porque durante mucho tiempo se confundió la palabra terrorismo, la de terrorismo de Estado, con el terrorismo internacional, que si bien son dos clases de terrorismo, una tapaba a la otra. ¿Por qué? Porque para ser terrorista había que tener uniforme. Entonces, gracias a Dios y a la evolución, vamos progresando, vamos llevando adelante, hicimos lo que teníamos que hacer con el terrorismo de Estado y empezamos a concientizar de que hay un fenómeno terrorista, internacional, individual, prêt-à-porter, extremismo violento, como le quieran decir. O en realidad es un poco de todo. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué es distinto? Porque todos los delitos que nos parecen graves, que son graves, la trata, el tráfico, el lavado de dinero, son delitos lucrativos.
El terrorismo no es un delito lucrativo. El terrorismo es un delito que lo que busca es propaganda, ideología, odio racial, religioso. No busca ganancias. Entonces es un fenómeno que hay que tratarlo distinto. Y desde ese lado, ya la ONU, tarde a lo mejor, pero bueno, a tiempo, en el 2006, cambió la estrategia, porque antes el terrorismo se peleaba con guerras y ahora se pelea con prevención. Entonces, o se intenta. Bueno, estamos hablando de la del 2006, que es distinta. Pero bueno, los 4 pilares de la ONU van por la línea de la prevención y el financiamiento. Después también, en esta línea, quiero decir que prevención está muy unido a lo que dijo Pilar. Prevención no es solamente estar vigilando las calles. Prevención es estar atento a los mensajes. El terrorismo busca audiencia. El terrorismo busca audiencia. No se hacen fenómenos terroristas donde no se ven. El terrorismo busca audiencia. Entonces, parte de la función principal es también la tecnología. La tecnología que para el narcotráfico, para la trata, para las criptomonedas, se usa con un fin distinto. Acá hay que estar atento a la tecnología. No voy a entrar en cuestiones técnicas, pero nuestra ley penal es vieja en materia de terrorismo. Es vieja y si no fuese por el esfuerzo de mucha parte del sistema de justicia, no estoy siendo corporativista, pero muchas de las cosas o de las causas que involucran terrorismo o fenómenos similares no podrían ser posibles. Porque les cuento cómo es el terrorismo. Se los paso fácil. Cuando uno comete un robo es un delito. Y cuando lo comete con armas es un delito agravado, porque uso el arma. Bueno, el terrorismo es un agravante de un delito, con lo cual es muy difícil su prevención si no hay una conciencia de que hay que prevenirlo. Entonces es cualquier delito, cualquiera, que trate de generar terror en la sociedad. Entonces es muy difícil prevenirlo. En eso quiero decir que Argentina está trabajando, o por lo menos del Ministerio Público estamos trabajando un proyecto donde sean figuras la propaganda, el reclutamiento, el adoctrinamiento y la publicidad. Lo estamos trabajando, por supuesto que los consensos son difíciles, el proyecto está hecho. En la parte del financiamiento, trato de hacerlo lo más simple posible. En la última reforma de la ley de lavado de dinero, una de las cosas que se modificó, que adelanta un poquito la prevención, es que incluso se penaliza al que paga los viajes de entrenamiento a terroristas. Eso es un adelanto, esa es la última reforma, impulsada también por parte de la evaluación Gafi necesaria. Después, hoy en día hay que estar muy atentos, lo dijo Pilar, están viniendo para acá. ¿Y por qué están viniendo para acá? Porque el terrorismo busca territorios confortables. Como no es confortable Gaza y como Europa tarde, pero adoptó una política, después yo voy a tratar de unir Latinoamérica con las cosas que dijo Pilar, están viniendo para acá. Y acá se están uniendo y están siendo funcionales la criminalidad organizada y el terrorismo. Hoy en día, Tren de Aragua, ya lo sabemos, bueno, Hezbollah, tienen unión con organizaciones criminales. Entonces hay que estar muy atento a ese nexo, porque uno genera el dinero y el otro genera la violencia, que es necesario. También en este sentido, uno de los temas que tenemos que estar en cuenta es que ya no existe el financiamiento hoy. Cuando uno tiene que investigar un delito complejo, la mejor forma de investigarlo es a partir de la plata, de lo lucrativo, de seguir la ruta del dinero, el follow the money, como dicen muchos, y es así. En el terrorismo es al revés. El follow the money es para la prevención. Y ya hoy no se necesita grandes estructuras económicas para un atentado, porque el terrorismo prêt-à-porter es alquilar un auto. Alquilar un auto y buscar una manifestación, no importa cuál sea. Nosotros en Argentina hemos tomado del sistema de justicia acciones disruptivas. En un momento se estaba una persona que se le investigaba, bueno, el hecho salió público, que iba a ser un atropellamiento en la marcha del orgullo que hay en la 9 de julio. Simplemente se lo paró cuando fue a alquilar el camión. Porque miren lo que conceptualmente
tenemos, cuando le allanaron la casa por primera vez, encontraron un Corán y una revista pornográfica. Y dijeron, no, los islamitas no. ¿Cómo van a cometer pornografía? No, este no es radicalizado. Sí, no es dinámico. El terrorismo hoy es dinámico. Otro tema, en esto de la prevención, y yo digo por qué quiero traer algo de buenas noticias, se está trabajando. El Procurador General de la Nación, mi jefe, en el 2018 creó esta Secretaría de Análisis Integral de Terrorismo. Ustedes dicen, ¿y qué hace? Y bueno, por empezar, concientizó y sensibilizó al sistema judicial de que la hipótesis terrorista es posible. Y lo estoy diciendo en un país que tuvimos 2 atentados. Somos el único país de América del Sur que tuvo 2 atentados. Y no teníamos una estructura judicial que aborde el tema. Consecuencia, había traído, bueno, por acá tengo algunos números, pero el número que más me impactó, hicimos un corte desde que se empezó a registrar informáticamente, que era lo más fácil para ver las causas, desde el 2003, no, perdón, del 2005 al 2018, o sea, en 13 años, hubo 16 causas planteadas como hipótesis terrorista. Del 2018 al 2025, 36. O sea, la mitad de tiempo el doble de causas. ¿Qué significa eso? Prevención. Significa tratar de concientizar al sistema de que eso es posible. Dentro de eso, uno de los temas que no podemos eludir, y también lo dijo Pilar, es el tema de la cooperación regional. No podemos estar aislados de lo que pasa en los países vecinos. Cada uno tiene sus manifestaciones. Chile ahora tiene 457 designados por el Tren de Aragua. Paraguay tiene el EPP. Son todos grupos que tienen vinculación con Hezbollah, con el terrorismo, porque se complementan. Entonces, dentro de ese marco, también la semana pasada fue la Asamblea General de Ministerios Públicos de Iberoamérica, donde van todos los fiscales generales de Iberoamérica, o sea, básicamente de México para abajo, España, Portugal y Andorra. Y Argentina propuso la creación de un grupo de trabajo en materia terrorista. ¿Por qué? Porque necesitamos intercambiar información, necesitamos saber cuáles son los fenómenos que pasan, cuáles son los problemas de financiamiento, cuáles son los problemas que sustentan. Por eso, no sé si puedo traer buenas noticias, pero puedo traer buena voluntad. No es poco. Después, tratando de traer lo que decía Pilar de las redes, ustedes saben que hay que estar atento a esa difusión porque una mentira da vuelta 6 veces más rápido que una verdad en las redes. Entonces, no estoy diciendo con esto, y estoy muy lejos de querer decir que nuestra privacidad esté afectada por la cibervigilancia y demás. Yo lo que creo es que si esas cosas se hacen con un límite de respeto a los derechos humanos, esas cosas hoy en día son necesarias. De la misma manera que son necesarios, antes todo el mundo decía, pusieron una cámara en la calle, están violando mi privacidad. Hoy todos queremos que haya cámara en la calle porque implica cierto factor de seguridad. Dentro de ese esquema de redes es muy importante determinadas acciones disuasivas. Cuando pasa lo de la propaganda del partido de fútbol o cuando hay una manifestación antisemita o terrorista en las redes, y hay veces que a la gente le puede parecer un exceso, pero está bien que eso se persiga, porque la prevención es general, no es el caso particular. Quiero decir que la experiencia de Europa hay que tomarla. Yo me traje acá algunas conclusiones. Uno de los problemas que tuvo Europa fue subestimar el fenómeno, fue subestimar las cuestiones latentes. Y pasaron las cosas que pasaron. Bueno, digamos, tratemos de no subestimar. De la misma manera que con la pandemia, no estoy hablando de la pandemia argentina, estoy hablando de la pandemia del lado de América, se tomaron muchas referencias de lo que pasaba en Europa. Bueno, con el terrorismo tenemos que hacer lo mismo. Muchas de las referencias y las cosas que pasaron en Europa tienen que ser tomadas. Después, la relación entre la criminalidad organizada en Europa y el terrorismo también es una cosa que, yo quiero decir una cosa, cuando el procurador creó en el 2018 la Secretaría de Análisis Integral de Terrorismo, un doctrinario muy respetado sacó una nota en La Nación diciendo que no existían
más allá de las resoluciones del Consejo de Seguridad y demás, que no existía vínculo entre la criminalidad organizada y el terrorismo. Muy reconocido. Y yo decía, qué preocupante que son los sesgos ideológicos, porque como siempre se usó o como siempre se pensó que la investigación del terrorismo llevaba adelante, un pasito adelante en la prevención y que eso podía ser una inteligencia o que se podía meter en la vida de la gente, a partir de eso, en vez de sostener una postura de que hay que controlarlo, de que hay que tener una postura que defienda los derechos humanos, se negó una de las realidades más puras que existe, que es que la criminalidad organizada y el terrorismo tienen vinculación. ¿Puedo añadir un dato? La DEA descubre el primer contacto entre el narcotráfico colombiano y Hezbollah en el 2008. Desde el 2008 ya se produce la fusión entre lo que es el fenómeno, no el crimen organizado, directamente el narco, que ya viene de hecho de que Hezbollah ya en el Valle de la Bekaa del Líbano y en Siria ya se financiaba con todo el fenómeno de la droga y aterriza aquí, conecta con el narco, que después es el narco también venezolano, y aterriza finalmente en la triple frontera. Pero el tipo que dijo que no había conexión debe vivir en el planeta Marte o no saber nada, porque evidentemente que está fusionado. Perdona, ¿eh? Después en privado te voy a decir el nombre. Porque me llevó una discusión, mi padre, diplomático retirado, me llevó una discusión con él porque él es amigo. Y le dije, no puedo creer. Ser amigo con iletrados, es decir. Es amigo de mi padre, no mío. Fue parte de una reacción, de un ataque masivo. Y le voy a decir una cosa, al procurador general, en el año 2020, en julio del 2020, se le hicieron 18 pedidos de juicio. Le hicieron muchos más, pero 18 pedidos de juicio político por crear una Secretaría de Análisis Integral de Terrorismo. 18. Tan ridículos, igual nos dieron una idea para trabajar. Un grupo de diputados y senadores decía que nosotros habíamos puesto en la resolución que teníamos que tener acceso a los colegios. Y claro que sí que tenemos que tener acceso a los colegios, porque la radicalización se prevé en los colegios. Y tan ridículo que decía que se mete la Procuración o el Ministerio Público Fiscal en la evaluación de las armas livianas. Y ellos entendían que armas livianas era una pistola, un revólver. Y las armas livianas, según las convenciones de terrorismo, son una plataforma lanzamisiles que se puede trasladar de un lado al otro. Eso es un arma liviana, que es diferente a un arma de uso civil. Entonces, ¿para qué nos sirvió eso? Hicimos un glosario de terminología terrorista para que la gente, los jueces, los fiscales y la gente, podamos hablar todos el mismo idioma. Y también como parte de la concientización de lo que dentro de eso, le contaba en el año 2023, en el glosario del año 2023, pusimos los incels, que hoy creo que la mayoría de lo que está acá sabe lo que son los incels, después de haber visto Adolescence. Antes de Adolescence nadie sabía lo que es los incels. Y los incels es un fenómeno terrorista prêt-à-porter. Las mujeres tienen la culpa de la virginidad de los hombres. Involuntary celibates significa incels. Nosotros lo pusimos en 2023. Me alegro que haya salido la película y que la gente lo conozca. La prevención de la radicalización significa ir a los colegios, estar atentos, o sea, a los fenómenos sociales. El excluido, el que está afuera, que está apartado, es el que compra el discurso terrorista. Porque lo vanaglorian, porque dicen, acá vas a tener un proyecto de vida, acá. Entonces también, eso es otra de las cosas que Europa dejó pasar. La necesidad de cooperación se las dije, y después el uso de las tecnologías. El uso de las tecnologías hoy en día tiene que ser plenamente regulado, plenamente consciente. Ustedes, dos cosas digo. La inteligencia artificial sirve, por ejemplo, para mandar 1,5 millones de mails en 3 minutos. Y los terroristas están usando inteligencia artificial. ¿Vieron la superposición? O sea, yo pongo mi foto, que tengo pedido de captura, y pongo la de Martín, que es un buen tipo y no tiene pedido de captura. No lo diga. Entonces, para yo pasar las fronteras, los Facial ID tienen un margen de error. Entonces, con la inteligencia artificial voy mezclando mi cara con la de Martín para que el valor fundamental, o sea, que predomine sea la cara de Martín, que no tiene pedido de captura y entro. Entonces, también es necesario que seamos
conscientes de eso. Solamente coincido que las noticias no son buenas, pero yo, como mi mujer me dice, soy un negativista positivo, ¿era así? Un activista positivo. Entonces yo digo, bueno, las noticias son malas y eso es lo que nos tiene que dar más fuerza para trabajar. Así que gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Le doy entonces la palabra al doctor, que nos está escuchando y viendo desde Israel. Bienvenido. Bueno, por lo general no me gusta leer lo que digo, lo prefiero hablar en forma directa, pero para atenerme a los 15 minutos que me concedieron, esta vez leeré lo que trato de transmitirles. Primero agradezco a las autoridades de la Asociación Amigos de la Universidad de Ben Gurión del Negev, encarnado por Nava y Mirta Romay, para mí, por esta invitación. La asumo por mi gratitud con las instituciones académicas de Israel y Argentina. Valoro profundamente el esfuerzo por sostener el diálogo, la reflexión y la acción frente al dolor humano. Junto a ello, incentivó mi participación, mi respeto y admiración a la filósofa y escritora Pilar Rahola, quien demuestra todo el tiempo su valentía y agallas para decir lo que no está de moda y lo que los políticos y académicos no están dispuestos a escuchar. Recientemente conocí al doctor Juan Manuel Oliva Espel, con quien a partir de este evento postulamos la posibilidad de seguir cooperando desde nuestros lugares de acción, como así también la coordinación de esta mesa del doctor Martín Boemer. Quisiera compartir algunas vivencias personales que se entrelazan con mi trayectoria profesional. Que pueda ser un psicólogo, psiquiatra, psicoanalista, más que transmitir las cosas desde su subjetividad y desde lo personal. Provengo de una familia judía de clase media económicamente acomodada. Hace más de 60 años decidí emigrar a Israel, movido por el ideal de construir un Estado que acogiera al pueblo judío basado en la producción, el diálogo y el respeto por las identidades, religiones y principios de vida de cada ser humano. Me incorporé a la vida de un kibutz y entre el ordeñe de vacas y la construcción de una nueva sociedad, estudié, trabajé y participé en 5 guerras en el campo de batalla. Basado en estas experiencias de vida, pude ir trazando mi camino clínico y académico. Actualmente divido mi actividad profesional entre la Argentina e Israel, que es de donde les estoy hablando. Aquí en Israel son las 2:30 de la mañana, más o menos, y lo que temía es que tenga que bajar al refugio, porque es la hora que acostumbran los yemenitas a tirar sus misiles. Pero hoy lo tiraron 3 horas antes de nuestra conferencia. No creo que porque ya se han respetado este encuentro, pero por suerte no tenemos que parar nuestro encuentro. Esta labor compartida entre Israel y Argentina es mi compromiso ante estas dos culturas y a mi deseo de retribuir la formación que recibí en ambos países. Fue justamente en el campo de batalla, asistiendo a los damnificados, que comprendí que lo traumático tiene 2 dimensiones diferentes. Una se remite a una vivencia individual y la segunda, muy diferente, es la ruptura del tejido social, cultural y ambiental que afecta tanto al individuo como a la colectividad toda. Junto a otros 11 profesionales participé en la fundación del Departamento de Salud Mental del Ejército de Israel, como civil reservista. Este fue un intento de dar respuesta organizada al sufrimiento psíquico generado por los conflictos armados. Nuestra actividad se transformó en las diferentes universidades en una emisora para los diferentes países, incluyendo los países árabes, de qué manera se debe asistir ante lo que nosotros entendemos como el trauma psíquico.
Una se remite a la vivencia individual, ¿sí?, que es el trauma individual, y la otra a la social, cultural y ambiental, que afecta tanto al individuo como a la colectividad toda. Cuando el entramado social está en juego por amenazas externas o por conflictos internos, es donde debemos tomar partido cada uno de los ciudadanos. Entiendo que el respeto por las diferencias no son solo ideales, sino que son formas de vida. Quisiera ahora compartir algunas reflexiones sobre el trauma en contextos de guerra, terrorismo y situaciones que denomino disruptivas, concepto que postulé ante la Sociedad Mundial de Psiquiatría y se lo aceptó como un nuevo concepto dentro de los entornos que se consideran traumáticos. Estos eventos disruptivos afectan no solamente a los individuos, sino también a las estructuras sociales y culturales, alertando sus valores, alterando sus valores, leyes y cohesión. No todo evento disruptivo se traduce en trauma psíquico. En mi actividad clínica he tratado a sobrevivientes del Holocausto y he comprobado que no todos ellos quedaron traumatizados. La diferencia está en la capacidad de resiliencia, en los recursos internos disponibles, en la elaboración psíquica y el apoyo social adecuado. Fue así que he aprendido que no toda persona expuesta a una situación límite desarrolla un trauma. Muchos son damnificados, es decir, afectados, pero no necesariamente víctimas en el sentido clínico del término. Es por ello que diferencio entre víctima y damnificado. La víctima es un rol social que se apoya en un individuo para que éste sea quien lo represente el daño que se ha provocado. La victimización es su modo de preservar la memoria colectiva. Junto a ello tiende a anular la identidad de la persona. Situación sumamente delicada y peligrosa para su recuperación social, laboral y principalmente psíquica. A diferencia de ello, el damnificado es alguien que sufre su dolor individual y privado y puede desde allí reconstruirse. Esta diferencia es clave tanto para las situaciones individuales como así también para las colectivas. Paradójicamente, a pesar de las buenas intenciones, la victimización es incentivada por los abogados, los psicólogos y los periodistas. Es por ello que todos debemos estar alertados de estas diferencias, para evitar el daño pretendiendo hacer el bien. Para abordar la dimensión psíquica de la guerra y el terrorismo es esencial distinguir entre agresión y violencia. La agresión ocurre dentro de un marco reconocible como una guerra, por ejemplo, entre dos ejércitos. La violencia, en cambio, es irracional, desestructurante y busca destruir el orden social. Esta distinción es clave para comprender el impacto psicológico del terrorismo. En la violencia, el hacedor del daño no se postula como tal, tanto porque se oculta o porque se postula a sí mismo como el dañado. La vivencia traumática individual se intensifica cuando se carece de contención social. Lo vivimos también en la Argentina, con los sobrevivientes de la Guerra de Malvinas. En la situación actual de Israel, aún no podemos definir con claridad el tipo de evento que enfrentamos, ni sus consecuencias psíquicas de estos mismos eventos. ¿Estamos solo ante el terrorismo o estamos enfrentando una guerra? Por ahora creo que estamos ante algo absolutamente diferente. Tras la guerra de Yom Kippur, por ejemplo, observamos una respuesta de unidad nacional, en contraste a la guerra del Líbano, que provocó reacciones más complejas y de divisiones internas y problemas mucho más serios psicológicos. En mis investigaciones identifiqué que en 5 guerras habían 5 respuestas psíquicas diferentes. Es por ello que llamo a la prudencia ante lo que estamos viviendo desde el 7 de octubre, no solo en Medio Oriente y en Europa, sino a nivel mundial, especialmente ante los procesos psíquicos que desencadenan
y se desencadenan en situaciones bélicas. Durante la pandemia del COVID-19 se postularon conclusiones apresuradas sobre su impacto psíquico, especialmente en niños. Todavía no entendemos completamente ese impacto, como tampoco el de los acontecimientos actuales en Medio Oriente o en Europa. Vivimos en lo que en mi último libro llamé la era etérea, en que todo está en todas partes, pero no se encuentra en ningún lugar. Tiempo en que la información se dispersa en redes sin un anclaje claro. Esto favorece la manipulación del sufrimiento colectivo con fines políticos. Debemos ser cautos al transmitir o interpretar el dolor individual y las consecuencias sociales, y no apresurarnos a calificarlas con normas estandarizadas. Otro desafío urgente es el análisis del odio y del resentimiento como base emocional del terrorismo. Estas emociones se propagan globalmente a través de las redes sociales y están generando una polarización creciente en el mundo entero. El terrorismo no construye sociedades, solo promueve destrucción. Debemos abordar estas emociones desde la salud mental, promoviendo el entendimiento en lugar de la confrontación. El mundo no necesita más discursos de odio, sino puentes de convivencia. El trauma es una consecuencia compleja causada por eventos disruptivos. No todos los afectados quedarán traumatizados. El sostén de la contención son los que incentivaron la resiliencia social y la capacidad de fortalecerse colectivamente. Estas condiciones son fundamentales para la recuperación y es lo que debemos desarrollar tanto en Israel como en todos los países amenazados por el terrorismo. Ante las amenazas del entorno y el despliegue de la violencia, no debemos permanecer como espectadores. Cada uno desde su lugar debe actuar. Esto es lo que nos llevó a crear aquí en la Argentina, en la Universidad de El Salvador y la Universidad de Buenos Aires, el Centro Internacional de Asistencia en Situaciones Disruptivas, con un enfoque interdisciplinario bajo la égida de la Cátedra Internacional de Bioética. Nuestro desafío es sostener lo humano, el diálogo y la convivencia frente a las fuerzas que promueven la destrucción del otro, pero no solo desde lo discursivo, sino desde la acción cotidiana y permanente. Debemos recordar siempre que el sufrimiento es real, también lo es la capacidad de superarlo, y justamente a esas capacidades debemos encarar nuestra actividad en la salud mental, pero por sobre todo en nuestro posicionamiento ante la vida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Beñacar, un placer tenerlo con nosotros. ¿Tenemos algún tiempo para preguntas? Sí. Mi pregunta sería que yo estoy notando en los últimos años, pero muy especialmente en el último año, un exacerbamiento entre los medios periodísticos, especialmente, nombro varios, France 24, Euronews, CNN. Lo que quiero saber, o sea, si están pagos, si hay dinero de Qatar promocionando todo esa catarata de noticias en contra, o es propio de la dirección así de esas medios periodísticos. Tomamos una más allí. La pregunta serían dos. Una, alguien habló de la exclusión como un fenómeno de incorporación al terrorismo, como una expectativa para aquellos que están excluidos. En base a eso pregunto, este fenómeno mundial de exclusión económica de mucha gente y falta de trabajo, ¿qué impacto tendría digamos, en la captación? No específicamente hablando de judaísmo. Y la otra cosa que dijiste, Pilar, es ¿por qué el terrorismo se entiende que es solo para nosotros? O sea, para los judíos.
Bueno, la pregunta sobre por qué el periodismo tiene esa actitud tan agresiva respecto a Israel en este caso, porque es evidente que la explosión máxima de esta locura se ha producido a partir del 7 de octubre, la falsificación, las informaciones fake, el hecho de que el periodismo acepte como dato fiable la información que sale de Hamás, que es algo que yo no había visto nunca en una guerra. En las guerras nunca te crees, sobre todo al que además es el agresivo, en fin. Todo esto es un fenómeno que tendríamos que tener unas cuantas conferencias, con media con una sola pregunta no me veo capaz. Pero no creo que tenga que ver con que paguen. Es decir, el fenómeno global de opinión que se ha creado tiene muchos factores. Una parte muy sustancial de este fenómeno anti-israelí, tan furibundamente anti-Israel, tiene que ver con las posiciones de la izquierda que tienen el dominio del relato público. Es decir, no olvidemos que los profesores universitarios, muchos de los periodistas, los partidos políticos tienen una gran capacidad de dominio del relato público, porque además la izquierda se ha quedado las buenas ideas. Fíjense usted, la libertad la defiende la izquierda, sí, pero Fidel Castro, si Stalin, pero no nos acordamos de Pinochet, pero no nos acordamos de Stalin, ¿no? Los conceptos, y son conceptos muy banalizados. Antes, cuando tú comentabas, que por cierto, felicidades, todo lo que estáis intentando hacer para controlar el terrorismo, hay una exacerbación del concepto de la libertad, pero la libertad no se basa en permitir, la libertad se basa en prohibir. Es decir, hay algo que en democracia es muy importante. Nosotros tenemos sociedades libres porque prohibimos matar, prohibimos robar, etc. Es el verbo prohibir el que te hace la sociedad moderna. Y cuando hay un riesgo importante de vida, cuando hay ataques terroristas, esa libertad se restringe más porque la vida está por encima de la libertad. Igual que la vida está por encima de la paz. Son ideas muy bonitas. A veces yo veo gente, yo estoy a favor de la paz. Bueno, pero Gandhi estaba a favor de la guerra contra Hitler. Sí, la paz es una idea fundamental, pero la vida está por encima. Y si tu vida tiene riesgo, o tu pueblo, o tu gente, o tu familia, oigan, no me hablen de la paz, voy a defenderme. Y ese es un concepto que sobre todo las izquierdas han banalizado de una manera... Viva la libertad. No depende, oiga, ¿no? Porque sería la jungla. O sea, la libertad se basa en las normas y en los códigos civiles y penales que nos hemos creado. Eso garantiza la libertad. Y eso tendría que tenerlo también en las redes sociales, donde ahora, hoy por hoy, aún es la jungla, ¿no? Tú comentabas que Europa se ha equivocado mucho. ¿No? Europa está haciendo la siesta. Y desde la Segunda Guerra Mundial que hace la siesta. Y desde luego el fenómeno yihadista que ha aparecido a finales del siglo XX lo vimos pasar y no nos enteramos. Fuimos los europeos los que acogimos a los hermanos musulmanes que huían de Egipto y de Siria y les dimos... Y luego después el fenómeno apareció como apareció. Hasta el 11 de septiembre no empezamos a buscar el blanqueo de capitales que iba hacia el terrorismo, que es cuando las leyes financieras, etcétera, que cambian. Todo esto aún estamos un poco en... Por tanto, el periodismo no es más que el reflejo de un fenómeno global que por un lado tiene todo este fenómeno de la izquierda, después hay otro segundo fenómeno que es la ignorancia supina que hay hoy por hoy en el periodismo. Yo cuando hace muchos años, cuando empezaba, los que hacían política internacional eran los sabios de una redacción, eran gente que habían estado en guerras, que habían leído, hoy son becarios con Wikipedia. O sea, y te lo saben todo, te lo saben al minuto y medio. Yo me paso la vida encontrando expertos en política internacional, porque la guerra, por ejemplo, la historia de Israel, que son 75 años de lucha y de supervivencia, yo hace toda mi vida que la sigo. Y aún tengo dificultades para entenderlo todo. Pero cualquier tipo que viene ahora aquí, cualquier chaval con 20 años o cualquier periodista que hace 2 días que tiene la carrera, ya lo sabe todo. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? Todos se han convertido en expertos en política internacional. Luego les preguntas por el Congo y no saben dónde está. Pero Israel lo saben. Es decir, el fenómeno... Y luego también hay otro elemento. A ver, déjeme decirlo ahora que estoy en un contexto judío, déjeme decirlo con esa dureza. Atacar a Israel es gratis, pero ataque usted según qué posiciones árabes o islámicas. Ahí empezamos a tener problemitas. Entonces...
Además, tenemos todo el tema económico, ciertamente, pero no porque paguen a un periodista, sino porque hay campañas de publicidad. Yo cuando hice campaña contra la camiseta del Qatar, el periódico donde yo trabajaba, donde escribía, me dijo, me estás poniendo en peligro publicidades importantes. Porque al final, oigan ustedes, estos tipos compraron la FIFA. Un campeonato del mundo de fútbol en un país donde hay 50 grados de temperatura, donde no había ninguna estructura, donde utilizaron a semiesclavos del sudeste asiático para hacer estadios. Y todo el mundo se fue a ver los partidos. Es que empecemos a hacernos la autocrítica también, ¿no? Es decir, Qatar es solo Qatar y no solo Qatar, y Turquía. La financiación del islamismo. Yo tengo una hija nacida en el Bashkortostán, en Siberia. Una zona cercana al Tartastán, a la Tataria. Cuando lo fui a visitar en la zona, me encontré que estaba lleno de mezquitas y me sorprendió, porque al final es una exrepública soviética, que ahora está en la República Rusa. Todas estaban financiadas por Turquía. El proceso de islamización de Erdogan es muy importante, ¿eh? Muy importante. En el Mediterráneo lo notamos mucho, que le han hecho con Chipre, que le cuento, y en Libia están dominando ellos. Es decir, que todo esto impacta en el periodista de turno que de golpe se instala la idea que Israel... ¿Y por qué Israel es el malo siempre? Porque desde Stalin, hablamos hace 75 años, la izquierda ha vendido la película de que Israel era el país imperialista, el país apartheid. Esto no es de ahora. Ahora ha estallado masivamente porque tenemos redes sociales. Pero yo estaba en la universidad y ya escuchaba esto. Y tú mirabas el mapa y decías, ¿el país imperialista Israel, que es una rayita? Oiga, pues ¿qué diríamos entonces del resto, no? Pero todo se basa en la ignorancia, en la banalidad más absoluta, en que se ha instalado estar de moda. Porque, oiga, si usted está contra Israel, está entre los buenos. Pero los que yo no soy judía. ¿Sabe lo que significa eso para mí? Ni le cuento. Me importa poco, me pongo casco, pero no es fácil, no es fácil. En España, ¿qué le cuento? Además tienes al presidente de gobierno que está utilizando el tema para su oportunismo político, con lo cual, ¡alegría! Entonces, ¿qué es el sumum de la perversión? Porque utilizas una tragedia terrible para salvarte el culito del poder porque tienes problemas judiciales de todo tipo. Es lo que hace Petro. Porque la kefía palestina te salva de tus miserias. Y como ahora ya no tenemos el póster del Che Guevara, nos ponemos la kefía palestina, es un sustituto. Pero hay una derivada de una izquierda que ha perdido el norte y ha perdido completamente los valores y ha impactado porque tiene mucha influencia en los medios de comunicación. Y finalmente, perdone que la pregunta era compleja, y luego finalmente hay algo que es muy importante, es la presión. Hoy en día vivimos una información fast food. Es comida basura, porque es inmediata, es rápida y se come muy deprisa. Ese es el mundo en el que estamos. Tú antes, para leer una noticia en un periódico, en La Nación, pongamos por caso, llegaba la información. Ha habido un ataque de Israel en Gaza. Bien. ¿Cómo ha ido la cosa? Habrá que ver. Valida los datos, no sé qué, y al día siguiente tenías la noticia, había pasado por unos filtros. Pero ahora tienes una foto en Twitter al minuto y medio diciendo han matado 500 niños. ¡Pam! Y la BBC dice, ¿cómo lo compruebo? Pero no me puedo quedar fuera de la noticia porque está corriendo en las redes. Y eso tiene hay un mimetismo de cómo es posible que los medios de comunicación serios consideren que es seria la información que sale del Ministerio de Salud de Gaza. Pero ¿quién narices es el Ministerio de Salud de Gaza, por Dios? ¡Es Hamás! Pero lo sabe... todo el mundo, lo sabe hasta el porquero, lo sabe todo el mundo, pero la BBC te acepta eso, la BBC y el resto de medios. Con lo cual, hoy estamos instalados en una moda fuerte, es un relato único que ha impuesto un pensamiento único que aunque se mueve de ahí, tiene cantidad de problemas. Y además se actúa con una cierta cultura de la cancelación. Si tú no estás de acuerdo con ese relato, te sacan, te dicen, no, tú estás a favor de los genocidas, fuera, ¿no? Lo vivimos los que hacemos esto. Por tanto, el tema es enormemente complejo. Y luego no olvide lo que yo le decía de cuántos millones de tipos que consideran que Israel es malvado tienen redes sociales y interactúan. Va contra todos.
El terrorismo es terrorismo, lo definíais muy bien antes. En estos momentos el fenómeno terrorista más impactante es el vinculado a la ideología salafista, que es la que ha alimentado los grandes. Pero previamente hemos tenido otras épocas de otro tipo de terrorismo. Ustedes mismos lo comentaban hace un momento, ¿no? Nosotros hemos tenido ETA, es decir, hay muchas maneras de convertir una idea finalmente en un fenómeno violento, que eso es el terrorismo. El terrorismo busca el terror y, como bien decías, nunca está vinculado al dinero, sino a la idea. De hecho, el terrorismo de la yihad individual es tan popular porque crea un terror inmediato. Una de las cosas que inventó este ideólogo de la yihad individual es: ¿para qué crear un gran atentado si un policía pinchado con un cuchillo en Londres sale en todo el mundo? No nos compliquemos. Y fue entonces el primer fenómeno de esta yihad individual fue un pobre policía en Londres al que pincharon con un cuchillo, y de golpe todo el mundo estaba hablando del terrorismo. Es decir, y buscan siempre la propaganda, como bien decías. Por tanto, no es un fenómeno contra los judíos. El fenómeno antisemita, ese sí que está derivado de los judíos, pero al final todo estigma de odio en realidad se dirige al chivo expiatorio, y ustedes son el chivo expiatorio de la historia. ¿Qué les voy a contar? Llevan 3000 años de persecuciones. Ustedes son un milagro, como Israel es un milagro. Porque en las condiciones en que Israel ha sobrevivido, no habría sobrevivido nadie. Y en las condiciones que ha sobrevivido el pueblo judío, no habría sobrevivido nadie. No han sido imperialistas, contrariamente a la propaganda. No quisieron convencer a nadie. Los cristianos sí, masacramos a pueblos enteros para que se hicieran cristianos. El Islam, que les cuento, empezaron quemando la biblioteca de Alejandría. Lo tenían muy claro. Los judíos no, solo querían vivir en lo suyo. Entonces, claro, no tuvieron poder, no tuvieron imperio, y fueron sufriendo los imperios que uno tras otro les fueron cayendo encima. A veces imperios violentos y poderosos, como fue los inicios del cristianismo, a veces fenómenos también intelectuales, porque la Ilustración francesa también es antisemita. Voltaire es antisemita. La Reforma luterana es antisemita. Lutero es un antisemita. Entonces se van creando capas y capas que alimentan un discurso de odio a un pequeñísimo pueblo. Y la viralización hace que ese odio acabe siendo global. Quería en algún momento poder darle una palabra al doctor Ben-Yakar, que lo tenemos en Israel, y un doble clic, como dicen los chicos ahora, porque quiero saber, hoy sé que fue un día difícil en Israel, quiero saber cómo está la gente en Israel, qué se está haciendo institucionalmente, qué es lo que usted está viendo en los consultorios, sus discípulos, qué es lo que están atendiendo. Acá han llegado información sobre un aumento del suicidio, conflictos intrafamiliares, violencia. ¿Qué hay de todo esto? Si nos puede contar, que para nosotros entiendo que es importante saber cómo están ellos allí. Gracias, doctor. Es admirable de todas las épocas y, como dije yo, de las guerras anteriores, lo que se ve hoy, que es la capacidad de resiliencia que tiene este pueblo. El enfrentamiento ante el dolor, ante la muerte. Hoy, no sé si ustedes saben, hubieron 3 chicos muertos en la franja de Gaza, y para nosotros, o sea, está la diferencia entre aquellos que piensan que la vida empieza después de la muerte y nosotros que pensamos que la vida se vive en la tierra y que queremos el bienestar de cada uno de nuestros hijos. Hoy en día en Israel hay un serio problema, que es el problema de la posición que se tiene dentro de la sociedad con respecto a la liberación de los rehenes. El pueblo está sufriendo las consecuencias de la guerra, pero admirablemente dentro de todo viviendo en forma normal. Aquellos que pasaron y son colegas míos, dentro de ellos muchos argentinos, que yo los conocí durante años, que vivían en los kibutzim que fueron atacados. Es impresionante ver cómo están reconstruyendo los mismos kibutzim y se están enfrentando. Junto a eso, en mi posición dentro de la salud mental, tenemos que permanentemente estar trabajando para que esto pueda ser elaborado, desde lo
personal, pero tenemos que saber también que el terrorismo, la meta que tiene es la destrucción del tejido social del Estado de Israel. Y eso es el grave peligro, que tenemos que estar alertados, pero no alertados solamente dentro del Estado de Israel, también alertados desde la diáspora. Cuando hablamos de antisemitismo, no estamos hablando contra Israel, sino que estamos hablando de todos los judíos del mundo. Entonces, en este momento, la cohesión del pueblo dentro de Israel es sumamente importante y sumamente difícil, porque lo que lograron con el terrorismo después del 7 de octubre es hacer enfrentamientos dentro de nuestro Estado, cosa que, si bien había diferencias, no había ese tipo de enfrentamientos. Por lo tanto, debemos estar alertados, ¿sí?, de qué manera la diáspora apoya la existencia del Estado de Israel, y nosotros, los profesionales de la salud mental, apoyamos a cada uno de los que se está enfrentando con esta situación. Por eso yo no sé si fui claro, a lo mejor con conceptos como la traumatización, etcétera, etcétera. O sea, no todo lo que estamos viviendo, lo que están viviendo estas situaciones terribles, están viviendo un trauma. Estamos viviendo situaciones difíciles de que hay que tratar de enfrentarlas, y eso es lo que estamos haciendo en forma permanente los que trabajamos en el área de la salud mental. Y se necesita, ¿por qué construimos en la Argentina justamente este centro internacional? Porque tanto Israel como todos los otros países que están atacados por el terrorismo y por lo que se está viviendo actualmente van a necesitar de un apoyo que sea un apoyo social, un apoyo judicial, un apoyo desde la filosofía y un apoyo desde la literatura. O sea, todos tenemos que estar enfrentados ante esas situaciones de ataque permanente, que es un ataque, como dije yo, de la violencia, donde trata de carcomer, ¿sí?, sin postularse como el hacedor del daño. Hoy, ante el mundo, los damnificados son los pobres personajes de Hamás. Y quiero enfatizar que cuando yo estaba en la Universidad de Tel Aviv, nosotros pretendimos hacer un trabajo junto con los palestinos, pero los palestinos de la organización de ellos no aceptaron el estar juntos con los profesionales y académicos del Estado de Israel. Si bien en las universidades nuestras, en la Universidad de Ben Gurión, en la de Tel Aviv, la de Haifa, la cantidad de población árabe que hay es muy grande. Entonces tenemos que saber cómo vamos a convivir con esto que es la Jihad, como explicó la Pilar anteriormente. La Jihad es la guerra santa, y es la guerra ante aquellos que son diferentes, y es diferente al Islam. Y nosotros estamos enfrentándonos ante esa guerra santa, y cómo lo vamos a hacer cada uno desde su casa, cada uno desde su entorno, es muy, muy diferente. Se habla que los chicos están traumatizados, etcétera, etcétera. Acá los chicos saben enfrentar este tipo de situaciones en forma realmente admirable, ¿sí? Así que nosotros como pueblo vamos a seguir adelante. Ese pueblo chiquito que dijo Pilar es el que siempre tuvo que enfrentarse ante las adversidades. Y hoy en día las adversidades son muy grandes. Tema de la exclusión social o económica. Uno de los lugares donde hay más reclutamiento es en las cárceles. ¿Por qué? Porque las cárceles es una concentración de gente que ha quedado excluida, si querés, con razón, con justicia, de la sociedad. Entonces, donde el relato, digamos, esa propaganda de que vas a tener un lugar y que te vas a inmolar y que vas a tener un lugar en el cielo y que le vas a traer beneficios a tu familia, y es uno de los lugares. Pero eso también pasa en los colegios. O sea, no te puedo decir qué porcentaje, pero sí te puedo decir que es una vulnerabilidad, y es una vulnerabilidad generalmente con ausencia del Estado, igual que lo que son
las infraestructuras críticas antes, se pensaban que los atentados terroristas eran una represa, una planta. Hoy es un subte. Hoy es una calle o un ciudadano. El policía de Londres que dijo, Pilar, con un cuchillo, 6 personas, ¿no? Fueron. Entonces, ahí necesitas un Estado presente. Y como bien lo dijo Pilar, y yo siempre digo, ustedes saben, porque acá me sale el abogado adentro, ¿no? Ustedes saben por qué existe el derecho, por la limitación de cada uno de nosotros. Si nosotros pudiésemos solucionar los problemas entre nosotros, hablando y demás, no existiría el derecho. Entonces, justamente el derecho es lo que nos garantiza nuestro marco de libertad, no de prohibición. Por eso la Constitución nuestra dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Nos está hablando de nuestro marco de libertad. Y esto de las estructuras críticas que le decía, también va unido con el financiamiento. Hoy en día el financiamiento no es una pauta para descubrir el atentado, sino para descubrir las organizaciones terroristas. Porque la propaganda, el reclutamiento, los Foreign Terrorist Fighters, todo eso es subvencionado por estados. Y otra cosa que también se dijo, Pilar habló de la exportación de la revolución. Nisman hizo en su momento un informe donde dijo cómo Irán estaba exportando su revolución al mundo. Entonces, esa exportación de la revolución se está dando desde otra faceta mucho más difusa, con la ventaja de las redes. La exportación de la revolución iraní empezó en el año 82, con células, generando cultura, generando intromisión en la sociedad. Es una cosa planificada, no es casual. Quiero agradecerte muchísimo. Yo voy a dar un libro de Mario Schneider que lo escribió este año y lo publicó en la Feria del Libro. A Pilar, una atención de gracias. Y acá, y vos tenés en Buenos Aires, cuando llegas, Moti, yo te lo voy a dar. Ahora, te lo voy a dar, Moti. Ahora quiero llamar a una... Moti, chao. Muchas gracias. Laila Tov, Muchas gracias. Quiero darnos una mano para poder hacer esta actividad. Entonces, Violeta, acá estás. Me alegro de ver que somos tantos. Cada uno de los asientos los veo ocupados. Eso me alegra muchísimo. Para los que no me conocen, yo soy Violeta Teobal. Soy una de las auspiciantes de este evento de esta noche. Agradecerles profundamente por el valioso tiempo que han tomado para demostrar su amor y su solidaridad al pueblo de Israel. Yo quiero suavizar un poco este panorama oscuro, este panorama de malas noticias, citando Amos 9:14 y 9:15, si me permiten. Haré volver a mi pueblo exiliado, Israel. Reconstruirán las ciudades devastadas y habitarán en ellas. Plantarán viñas y beberán su vino. Harán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra para que nunca más sean arrancados de la tierra que les he dado. Hace un tiempo me llegó un dicho que me quedó grabado, que decía así: seremos la nación más pequeña, pero somos la familia más grande. Y quiero hacer hincapié en esto, porque ustedes esta noche, con su presencia y su contribución, no solo han ayudado a Israel, sino que a través de su esfuerzo han depositado en las cuentas de ahorro de sus bancos espirituales. Una gran hazaña, especialmente hoy, que es el segundo día de Shavuot, y que se citó en la Biblia la importancia del 10% a caridad. Ahora quiero agradecer al Gran Hotel por este salón tan bello,
¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y para los que no están enterados de la reforma que están haciendo el Gran Hotel, agregando la mansión Miura que está al lado del hotel, los invitamos para octubre para la inauguración. Si me permiten, me gustaría compartir con ustedes brevemente la historia de esta mansión, porque es interesante. La mansión fue construida por el arquitecto Eduardo Lanús por encargo de don Francisco Miura. Luego fue vendida por sus herederos a la familia Anchorena. Fue residencia de Florinda Fernández Anchorena, nacida en 1901, esposa del conde Castellane Gould, nieto de Jason Gould, quien fue dueño de una colosal fortuna, 71.000 millones de dólares, logradas con el desarrollo del ferrocarril. Gould fue el autor intelectual del boom de transporte en el siglo XIX en Estados Unidos y un gran rival del mítico Cornelius Vanderbilt. Hoy la mansión, que está siendo reformada, manteniendo su carácter, contará con 3 salones de conferencias, 3 distintas experiencias gastronómicas ambientadas con música, abiertas al público. Y podrán acceder a ellas a través de los pasajes de carruajes o, si se hospedan en el hotel, a través del lobby. Va a ser algo realmente espectacular. Por favor, no se lo pierdan. Ahora ha llegado el momento de agradecer a los disertantes. Pilar, por favor, si te podés acercar, quisiera darte un obsequio de parte de la familia Teobal. Muchas gracias, Pilar. Bueno, también hay algo para ti, Juan Manuel. Muchísimas gracias. De parte de la familia Teobal. Espero para endulzar un poco esas malas noticias. Muchas gracias, Martín. Un placer. Y ahora, por último, en inglés decimos last but not least. Quiero agradecer a la presidenta de la asociación NAVA. Como ella bien ha dicho, que por los últimos 50 o 60 años se ha dedicado al pueblo de Israel con una excelente labor. Yo sé que muchos de ustedes esperan la llamada de NAVA, sacándolos del día a día, para recordarles la importancia de participar en estos actos benéficos. NAVA, sos un role model. Acá tengo también para vos un libro para que podés leer sobre la situación. Y queremos verte siempre apoyando al Estado de Israel, y ella va a apoyar muchísimo a la Universidad de Ben Gurion desde New York, me prometió. Amén, amén. Palabra. Sí, palabra. Son todos testigos. Por el momento quiero invitar a Ariel Cohen-Saban, por favor. Ustedes saben que él es vicepresidente de la Universidad de Ben Gurion. Lo convencí al final. Después, ¿y saben por qué lo convencí? Porque la mamá, Zichrono Livraja, la mamá era muy amiga mía y trabajaba conmigo en todas las instituciones que yo estaba tu mamá. Zichrono Livraja, Débora, que yo la quería mucho. El micrófono para vos. Bueno, buenas noches. Vamos a tratar de ser breve, pero quería compartir, ya que estamos hablando de regalos también. Lamentablemente hemos escuchado de guerras, hemos escuchado de terrorismo. Creo que también llegó el momento de pensar en ellos. Esta imagen que ustedes están viendo, yo pertenezco a un programa que se llama Ayuda Argentina Keilatí. Ayuda Argentina Keilatí es una
organización que desde la primera semana que estalló la guerra en Israel, el 7 de octubre, junto a 15 voluntarios, nos dedicamos semana a semana a apoyar a la sociedad israelí en general, a los soldados, a los evacuados, a los damnificados, a muchos de los soldados que han perdido parte de su cuerpo, a visitar lo que es lo más doloroso, hospitales, el Hospital Soroka que queda en el Negev, frente a la Universidad Ben Gurión, el Hospital Rambam, el hospital que queda en Haifa, el Hospital Tel HaShomer, que es un hospital que se dedica a colaborar y ayudar con todos los soldados también heridos. Y esto que estamos viendo es simplemente el último Yom HaAtzmaut. Hace pocos meses tuvimos la oportunidad, junto a 15 voluntarios de nuestro equipo, de visitar la casa del padre de Hadar Goldin. No sé si ustedes saben quién fue Hadar Goldin. Hadar Goldin es, y digo es, porque todo joven que perdemos, que es un hijo nuestro, pudo haber sido alguien cercano. En mi caso tuve a mi hijo en el ejército de Israel, y todos los temas que tienen en relación a los soldados me emociona mucho. Tengo un sobrino que ahora es mefaquet argentino, comandante y está ahora en Gaza. Pero esto que estamos viendo es parte del equipo voluntario visitando en Yom HaAtzmaut a la familia Goldin. El soldado Hadar Goldin hace nada más que 11 años sigue estando en Gaza. Lamentablemente ya se sabe que está muerto, pero su cuerpo aún no lo devuelven. Y junto con la organización Ayuda Argentina Keilatí y algunos miembros también de la Universidad Ben Gurión del Negev, nos hicimos presente, y lo mínimo que podíamos hacer, llevarle un abrazo a los padres, darle ánimo, darle lo que ellos no pueden aún sentir, pero estamos seguros que en algún momento le vamos a dar una sepultura como corresponde. Hace 11 años. Pero ahora sí, hablando, como decía Violeta, de regalos, también estamos trayendo junto a los amigos de la Universidad del Negev un regalo simbólico, un regalo sentimental, un regalo para cada uno de nosotros. Desde el jueves que viene llega a la Argentina el padre de ese joven soldado. Ese joven soldado era el coronel Itzhak Ben Basat, que murió en Gaza, el coronel de mayor rango que murió y el de mayor edad, tan solo 41 años. El jueves van a estar sus padres y su familia, y junto a ellos Ayuda Argentina Keilatí, amigos de la Universidad Ben Gurión, vamos a escribir, y todos aquellos que tengan intención de escribir una letra en una Torá nueva, en una Torá que va a ser escrita en memoria de cada uno de los soldados que murió. Dentro de la Torá, dentro de la carcasa, figuran los 972 soldados que han muerto, y vamos a honrarlos y vamos a eternizar sus nombres escribiendo una letra. Por eso queremos invitar a cada uno de los presentes que tenga ganas de colaborar, o económicamente, o de colaborar participando y honrando a esos padres que hoy ya no lo tienen, a su hijo, y quieren saber cómo murió. Ese joven coronel era su última misión. Él no tenía que ir, pero él decidió que tenía que hacerlo
por el pueblo judío y por el Estado de Israel. Él, como coronel, sintió la necesidad de ir a rescatar a cuerpos de soldados que estaban siendo robados por el Hamas. Estaban siendo secuestrados los cuerpos de soldados muertos. Él y un grupo de jóvenes, 6 más, fueron a rescatarlo a una casa y fueron asesinados mediante una trampa, y en especial el coronel fue muerto a través de un francotirador. Creo que lo mínimo que podemos hacer es acompañar a sus padres, que van a estar aquí el jueves escribiendo una letra de la Torá. Esta Torá va a estar en al menos 7 instituciones de la comunidad judía, entre ellas el próximo domingo los amigos de la Universidad Ben Gurión en el Club Náutico Akobaj. También realiza en la casa de una familia la escritura del Sefer Torá. También va a estar en el Centro de Juventud Menorá. También va a estar en la Daya el próximo lunes. Como verán, lo que estamos haciendo es mínimamente agradecer a esos padres que han dado lo máximo que tenían sus hijos. Gracias. והתקדש מרבה ועל מה דיברה ויקרותי וימלך מלכותי ויזמרכו בני ויקרב משיחי וחייך לנו וימלכו בחיי וכל זכר וגם לגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יתברך ויתפאר ויתרחם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי בקדושתו ברכו נללה מכל ברכתה ושירתה תשבחתה ומחתה דמרן בלבה ואמרו אמן. ישמעו רבה אמן. חיים וסבא וישועה ונחמה ויזבה ורפואה וגאולה סליחה וכפרה ורווח והצלה לנו בכל עמו ישראל ואמרו אמן. Es un Kaddish, todo el mundo creo que sabe el Kaddish que uno hace. Es un hijo que perdió a su papá. ¿A ustedes les parece? La verdad, yo veo un chico así chiquito que tiene que decir Kaddish a su papá que falleció, que no lo va a encontrar más. Entonces ya no tengo más para decir para terminar la noche, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros la diáspora tenemos que estar unidos, tenemos que entrar a trabajar, estar todos juntos, como nosotros nos juntamos con Ariel, con Ayuda Quilatit, con la universidad. Él está ayudando para el proyecto Salud Mental, que nosotros, estos chicos, lo más que el profesor Moti dijo, que aparentemente parece que están bien, pero a ustedes le parece un chico que dice Kaddish al papá de él, él puede estar bien. No es así, no es fácil, está disfrazando, está jugando a la pelota, pero de esta gente tenemos muchísimo. Tenemos mujeres que están viudas, chicos que perdieron a los papás, estudiantes que no volvieron a la universidad. Y así, no quiero alargar la noche, pero le digo algo. El pueblo de Israel es muy fuerte. La gente, yo le felicito a las mujeres de Israel, la mamá que cada día le llaman y le dicen que el chico, anteayer, se perdieron 3 chicos de 20 años. Entonces, la fuerza, ¿de dónde sacan tanta fuerza esta gente? ¿Pueden explicarme cómo puede ser? Y siguen adelante y siguen viviendo, como dijo el profesor, están en los kibutzim donde vinieron destruyeron los kibutzim, están volviendo y están construyendo. Entonces nosotros acá en la diáspora, ¿qué podemos hacer? Estar unidos y trabajar y ayudar. Lamentablemente tenemos que ayudar, no hay otra solución. Si queremos seguir adelante, como Pilar ahora dijo y como todos dijeron, tenemos que estar unidos
contra todo este antisemitismo y estar fuerte. Somos 15 millones de judíos nomás, pero tenemos que estar unidos. Así que le agradezco a todos que vinieron esta noche, le agradezco mucho, lo vamos a seguir llamando, mandando información y gracias por estar con nosotros, gracias de apoyarnos y quiero agradecer a todo el equipo de la asociación que siempre me ayuda. Yo sola no puedo hacer el trabajo es de un equipo y lamentablemente hoy Emilio, que siempre estaba con nosotros, está enfermo, pero va a estar de vuelta. Emilio Perina es el periodista que estaba siempre con nosotros, pero va a estar, la próxima vez va a estar. Así que le agradezco y que decimos Am Israel Chai y ojalá que seguimos adelante y que tenemos gente como ustedes que quieren apoyar al Medinat Israel. Gracias, muy amable. Everyone